Seguí a mi esposa mientras ella se escapaba por la noche y la vi tomar un atajo hacia la casa de su amante. La frase parecía absurda, surrealista, como una de esas cosas que leemos en foros anónimos de internet o escuchamos en podcasts dramáticos nocturnos. Pero era mi vida. Era mi esposa. Y era nuestra casa la que dejaba todos los miércoles con la excusa más tonta y repetitiva que a nadie se le ocurría, clase de yoga. Yoga a las 10 de la noche, con un maquillaje impecable, un perfume fuerte y un vestido que solo usaba en los aniversarios de boda. Fingí creer, sonreí, la besé en la frente y fui a la oficina a fingir que todo estaba bien, pero en el fondo algo ya se había roto y solo esperaba que los pedazos cortaran mi piel. Una noche la seguí. Sin mucho plan, solo la intuición palpitando en el pecho. La vi salir de la avenida principal y tomar un callejón escondido que conducía directamente a una casa antigua con luces tenues y un jardín descuidado. Allí ella no dudó. Tocó el timbre como si ya conociera el camino, y pronto la puerta se abrió dejando ver la silueta de un hombre, alto, con una camisa de vestir mal abotonada. Se abrazaron. Se besaron. Se rieron de algo. Y cuando entraron, las luces del porche se apagaron. Me quedé en el auto, temblando. Tomé la foto con la mano casi temblando. Me sentí estúpido. Me sentí pequeño. 20 años a su lado y yo ya era un extraño que lo veía todo desde fuera, como un espectador de una obra que él mismo financiaba. Regresé a casa con el estómago revuelto, preguntándome si quemaría todo, destruiría cada cuadro de esa habitación decorada con nuestro falso amor o simplemente desaparecería en el mundo sin dejar rastro. Pero esperé. Y cuando ella cruzó la puerta con ese brillo falso en sus ojos, me preparé para una escena que ella nunca olvidaría. No grité. No tiré nada al suelo. Simplemente puse mi celular sobre la mesa y mostré la foto. Su rostro decayó. La boca tembló, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no podía llorar. Y fue entonces cuando, con una frialdad que nunca supe que tenía, le dije, se acabó. Mañana recibirás los papeles. Ya no eres mi esposa. Solo eres una extraña que usó mi cama como atajo para hacer trampa. Ella suplicó. Suplicó de rodillas, llorando como un niño asustado. Fue un error, solo una noche, te lo juro, te amo, las mismas frases que todos los traidores deben repetir cuando ven que su vida se desmorona. Pero no fue solo una noche. Más tarde descubrí que fueron meses. Meses en los que ella me abrazaba por la mañana y por la noche estaba en brazos de otra persona. El shock no fue solo por la traición, sino por la certeza de que el amor que creía estar experimentando era, en realidad, una ilusión bien escenificada. Lo peor de todo, ella era diferente. Más confianza. Más vanidoso. Y yo, estúpido, pensé que era por mi culpa. Pensé que las cosas finalmente estaban mejorando entre nosotros. Me equivoqué. Lo que ella no sabía, y nunca imaginaría, era que yo también tenía un secreto. Yo también estaba cerca de alguien. Alguien que había estado escuchando mis arrebatos durante mucho tiempo, me consoló en las primeras horas cuando le dije que sentía que algo andaba mal. Alguien que, por un cruel giro del destino, conocía muy bien a mi esposa. Tan bueno como yo, o tal vez mejor. Una persona que estuvo siempre a nuestro lado, invisible, paciente, como una sombra silenciosa, esperando el momento de hacerse notar. No la engañé. No como ella. Pero estaba a punto de hacer algo que cambiaría todo. Algo que haría que mi esposa se arrepintiera hasta el último día de su vida. En los días posteriores a mi decisión, ella entró en una crisis emocional. Incluso llamé a la puerta de mi trabajo. Envié videos llorando. Pedí perdón. Se ofreció a compartirlo todo, renunciar a su amante, intentarlo de nuevo, llevarme de viaje, empezar de nuevo. Pero ya no había lugar para un nuevo comienzo. ¿Ella destruyó la casa con sus propias manos y esperaba que yo barriera los pedazos? No. Ahora estaba en otra dirección. Reconectarme con quien era antes de convertirme en su marido. Descubrir placeres sencillos, encontrar viejos amigos, recordar mi esencia. Pero sobre todo, dándole espacio a quienes realmente me valoraban.
El destino, sin embargo, tenía planes aún más crueles y sorprendentes. Meses después, intentó recuperarse. Dejó a su amante, o la abandonaron, nadie lo sabe. Intentó empezar de nuevo sola, sin mí, sin los aplausos que solía recibir. Y fue entonces cuando la verdad salió a la luz, sin que yo tuviera que mover un dedo. Sucedió tan inesperadamente que incluso yo, que pensaba que ya había pasado lo peor, quedé en shock. El dolor que me causó volvió a ella como un boomerang, solo que con una fuerza 10 veces mayor. Descubrió que su amante, tampoco le fue nunca fiel. Y lo peor, mientras ella me mintió, él le mintió a ella. Pero lo que ella nunca imaginaría es que la persona con la que la engañó, era alguien a quien conocíamos muy bien. También que una palabra mía habría sido suficiente para destruir por completo el último fragmento de dignidad que estaba tratando de mantener. Esa sonrisa fría que vio en mi rostro cuando me pidió perdón y yo solo dije, el tiempo lo mostrará todo, no fue casualidad. Fue un cálculo. Fue control. Y lo más sorprendente es que la persona detrás del giro de esta historia, el que era el verdadero ángel vengador silencioso, era la última persona que mi esposa imaginaría. Un giro digno de un guión que ella misma escribiría, si pudiera retroceder en el tiempo. Pero ya era demasiado tarde. Porque allí, en medio de la destrucción de un matrimonio, algo nuevo brotó. Un amor genuino. Un verdadero nuevo comienzo. Y por más absurdo que parezca, todo empezó con su traición. La curiosidad que queda es, ¿quién era esta persona silenciosa? ¿Qué hizo ella para darle la vuelta a la historia? ¿Y cómo la mujer que destruyó nuestro hogar finalmente tuvo el sabor amargo de su propia mentira? Bienvenido al canal. Aquí lo dejamos claro, no apoyamos las trampas de ninguna forma. Todas las historias son ficción basada en situaciones realistas, y el objetivo es mostrar cómo la traición puede destruir vidas, familias y corazones. Cada narrativa es una advertencia, no un estímulo. Ahora, respira hondo. Sé prepare. Porque, ¿qué estás a punto de escuchar? Te sorprenderá. A los ojos de todos, Daniel y Laura eran la pareja ideal. Juntos durante casi 15 años, compartieron una vida construida a base de esfuerzo, complicidad y una historia llena de recuerdos que iban desde sus tiempos universitarios hasta cenas silenciosas en el porche de casa, en días en los que el mundo parecía girar más lentamente. Él, un arquitecto minucioso, dueño de una mirada que parecía observar siempre lo invisible, apasionado por las líneas, los espacios y el silencio. Es un anunciante con un alma vibrante, una sonrisa cautivadora y una energía que llena cualquier ambiente. Se equilibraron entre sí. Mientras él era introspectivo, metódico y detallista, ella era espontánea, intuitiva y hablaba con las manos. Era como si uno llenara los espacios vacíos del otro. Vivían en una casa que tenía la firma de Daniel en cada esquina. No solo por las elecciones arquitectónicas, sino por las intenciones silenciosas detrás de cada detalle. Él diseñó esa casa con sus manos y su corazón. Los grandes ventanales proporcionaban a Laura luz natural en su escritorio. El balcón con pisos de madera, ideal para los desayunos de los domingos. La cocina abierta, con la que tanto soñaba, donde los dos cocinaban juntos en los días más claros. Había un estante en la habitación con decenas de libros, muchos de ellos nunca leídos, pero todos seleccionados cuidadosamente por ella solo por la portada, el título o alguna frase de la contraportada que la conmoviera en un día determinado. Y él, siempre atento, decía que los libros de Laura eran como ella, no importaba el contenido, bastaba la presencia. Laura, a su vez, estaba orgullosa de su marido. Admiraba su forma de ver el mundo, como si todo tuviera una razón matemática, un encaje perfecto. Algunos días la irritaba profundamente. Le llevó mucho tiempo tomar decisiones, necesitaba planificarlo todo. Estaba hecho de impulsos, emociones, deseos que iban y venían. Pero en el fondo, fue esta diferencia la que los mantuvo en constante movimiento. Durante años aprendieron a bailar entre contrastes. Cuando discutieron, Laura fue la primera en alejarse, necesitando espacio. Daniel, con el tiempo, aprendió a esperar. Respetar su silencio y luego abrir sus brazos. Y ella regresó. Él siempre regresaba. Hasta entonces, así funcionaba todo. Tuvieron un hijo, Luca,
que ahora tenía 9 años, que había heredado la mirada observadora de su padre y la intensidad emocional de su madre. Un chico dulce, con profundos interrogantes para su edad y con una encantadora costumbre de narrar su vida en voz alta, como si fuera el protagonista de una película. Para Daniel, ser padre fue el proyecto más importante de su vida. Desde la llegada de Luca, empezó a reducir su trabajo fuera de la ciudad, rechazando ofertas tentadoras para estar más presente. Laura, aunque absolutamente enamorada de su hijo, sentía, de vez en cuando, extrañar a la mujer que era antes de la maternidad. Extrañé ciertas libertades, algunos silencios, espacios que ahora parecían siempre ocupados. Los años pasaron y con ellos llegaron rutinas que poco a poco moldearon sus vidas hasta convertirlas en bloques predecibles. Café a las 7. Escuela a las 8. Reuniones, tráfico, supermercado, cena a las 8:30, series a las 9. No fue infelicidad. No era un amor desgastado. Era simplemente la vida real, como lo es para casi todos. A veces, en medio del caos diario, Laura se encontraba mirando a Daniel en silencio. Está concentrado en su cuaderno, organizando planos de planta y, a veces, lleva las gafas en la punta de la nariz. Y en esos momentos, se preguntaba si todavía la veían, si él todavía la notaba con la misma intensidad que en sus primeros años. No por falta de amor, sino por el peso del tiempo, las exigencias, las urgencias que llenan cada vacío de los días. Daniel, a su vez, también tenía sus propias preocupaciones. Últimamente noté a Laura más distante, más aireada. Ella estaba allí, pero sus pensamientos parecían estar en otra parte. No dijo nada. No hizo preguntas. Era del tipo que respetaba los espacios ajenos, quizás demasiado. Pero algunas mañanas, cuando él se despertaba y ella no estaba en la cama, su mente comenzaba a construir hipótesis silenciosas, que luego descartaba como paranoia. Después de todo el mundo tiene días difíciles. Y él confió en ella. Siempre confiado. Desde el principio. Laura era su verdad en el mundo. Los fines de semana, aunque planificados con amor, empezaron a parecer menos espontáneos. La vieja complicidad, las risas entre copa de vino y copa de vino, se hicieron más escasas. Todavía había cariño, largos abrazos y besos de buenas noches, pero era como si allí algo fuera diferente, desafinado. Amigos cercanos notaron el desgaste, pero nadie se atrevió a comentar. Desde fuera seguían siendo la pareja modelo. Esos que todos admiraban, que parecían haber encontrado la fórmula mágica para un amor duradero. Cuando estaban en público, sabían mantener su imagen. Ella siempre está radiante. Él siempre está sereno. Laura tenía una mejor amiga, Clara, con quien compartía casi todo. Desde los dramas más banales hasta las confesiones más delicadas. Clara era más que una amiga. Era casi parte de la familia. Estuvo presente en cumpleaños, fiestas de fin de año, viajes improvisados. Siempre discreto, equilibrado, un hombro fiable en cualquier crisis. A Daniel le agradaba. Confié en ella. Sabía que Laura necesitaba este espacio femenino para respirar, para ser ella misma lejos de las exigencias del hogar, de su hijo y del trabajo. Clara sabía escuchar, aconsejar, reírse de los absurdos de la vida con un tono ácido que a Laura le encantaba. Era la presencia que no exigía nada, pero lo ofrecía todo. El ambiente laboral de Laura también era exigente. El sector creativo de la agencia donde trabajaba estaba en proceso de reformulación. Estaba más involucrada que nunca, lo que justificaba salidas más frecuentes, citas de última hora y viajes cortos. Daniel entendió. Nunca cuestionado. Él mismo había pasado por fases como esta. A veces Laura regresaba tarde por la noche, agotada, y se quedaba tumbada en silencio. Otras veces llegaba con energía, con ganas de hablar sobre campañas, ideas y gente nueva que había conocido. Y él escuchó. Incluso cuando no entendía el entusiasmo, incluso cuando solo quería dormir. Los domingos eran los días más delicados. Eran los días en los que el silencio pesaba más. Las mañanas parecían prolongarse con promesas de descanso que no se cumplían. Laura a veces pasaba horas encerrada en su improvisada oficina, alegando que necesitaba sacar adelante un proyecto.
Daniel, en el balcón, hacía bocetos que no llevaría a ninguna parte. Luca jugaba en el patio trasero con un perro llamado Bento, un fiel compañero que parecía notar cuando el ambiente en la casa fluctuaba. El niño, intuitivo como pocos, empezó a hacer preguntas incómodas. ¿Sigues siendo feliz? ¿Por qué tú y mamá ya no sonríen juntos? Daniel, en su habitual sensibilidad, intentó responder con metáforas que Luca solo entendía parcialmente. Laura, cuando escuchó, sonrió irónicamente y cambió de tema. Pero hubo buenos momentos. Siempre lo hubo. Risas inesperadas durante la cena. Intercambian miradas cómplices cuando ven a Luca bailando torpemente en medio de la habitación. Regalos dejados en la cama. Mensajes cariñosos en días aleatorios. El recuerdo de los buenos tiempos aún era fuerte. Eso era lo que los mantenía unidos. La historia que habían construido. Respeto mutuo. Amor, aunque sea silencioso. Daniel creía, casi ingenuamente, que todas las fases difíciles pasaban. Ese amor verdadero resistió el tiempo, el cansancio, las distancias cortas. Laura, por otro lado, empezaba a preguntarse si era suficiente vivir una vida donde todo estaba bien, pero sin la intensidad de antes. ¿Se estaba perdiendo a sí misma? ¿O fue simplemente el ciclo natural de las relaciones largas? Estas preguntas resonaron en tu mente con más frecuencia de la que te gustaría. Pero ella no compartió esto con nadie. Ni siquiera con Daniel. Ni siquiera con Clara. Y fue precisamente en ese silencio, en ese espacio entre lo dicho y lo sentido, donde los engranajes de la historia comenzaron a moverse imperceptiblemente. Aún no hubo traición, dolor o revelaciones. Solo la semilla de algo que vendrá. Algo que pondría en duda todo lo que aquella pareja creía sobre el amor, la lealtad y la verdad. Y todavía no tenían idea. Laura empezó a cambiar poco a poco, a medida que las estaciones cambiaban sin que nadie se diera cuenta del día exacto en el que el invierno dejaba de ser frío o el verano se hacía más suave. Al principio fue imperceptible, un nuevo perfume, un brillo diferente en el cabello, una risa un poco más grande por algo que Daniel no había dicho. Luego vinieron las pequeñas pero repetidas ausencias. Reuniones imprevistas, eventos de agencia que antes no existían, un descanso de la rutina que ella naturalmente justificaba. Daniel observaba todo sin juzgar, sin afirmar, con la paciencia silenciosa que lo caracterizaba, convencido de que el amor requería espacio para respirar. Pero había una preocupación que empezó a instalarse en su pecho como una espina que no dolía, pero no dejaba de estarlo. Clara seguía presente, como siempre. Una figura constante, familiar y casi reconfortante. Llevaba años en ambos, conocía cada gesto de Laura y compartía sus secretos que Daniel nunca imaginaría. Aunque no lo sospechaba, esa cercanía a veces le hacía sentirse como un huésped dentro de su propia intimidad. Laura y Clara se entendieron sin palabras, con miradas cómplices, con una historia que precedió a la boda y que sobreviviría si alguna vez terminara. Daniel respetaba esta amistad, incluso la valoraba, pero en su jurisdicción interior, ella comenzó a preguntarse si era él quien, sin saberlo, había quedado fuera de una parte esencial de la vida de su esposa. Los días se estiraban como una cuerda tensa. La casa seguía igual, los platos seguían en su lugar, la risa de Luca llenaba los rincones de esa inocencia que aún no entiende lo que es perder algo que se creía eterno. Daniel se refugió en su trabajo, en su hijo, en las pequeñas cosas. Pero por la noche, cuando Laura se marchaba con la excusa de una cena con compañeros, un evento de networking o una simple necesidad de espacio, su mente empezó a construir realidades alternativas. No lo dije en voz alta, pero había noches en las que se quedaba despierto hasta que oía el clic de la cerradura. No la espié, no la interrogué, pero ella tomó nota. Mentalmente. En silencio. Como un arquitecto que detecta la grieta escondida bajo una pared recién pintada. Una noche, sin ningún motivo concreto, algo cambió. Laura salió de casa vestida más provocativamente que de costumbre, con un entusiasmo en los ojos que hacía mucho tiempo que no mostraba. Dijo que era una cena de trabajo y que volvería tarde. Daniel asintió sin hacer preguntas. Él sonrió, la besó en la mejilla y cerró la puerta con una tranquilidad que no sentía. Esperó 10 minutos. Entonces salió de la casa, tomó el auto y lo siguió.
No fue un impulso, fue una necesidad. Quería entender. Quería ver con sus propios ojos lo que su corazón ya empezaba a sospechar. La vio conducir con determinación, sin dudarlo. No tomó el camino habitual hasta el centro ni se dirigió a la agencia. Deambuló por calles menos transitadas, cruzando crudo barrios, donde nada tenía sentido si se trataba de una cena de trabajo. Finalmente, se detuvo frente a una casa modesta, escondida entre árboles y sombras. Daniel apagó el motor y permaneció en silencio. La vio salir del auto, miró de reojo y caminó hacia la puerta. Llamó una vez. No pasó ni medio minuto antes de que se abriera. Apareció la figura de un hombre. De contextura alta y firme, con camisa abierta al pecho. Ella sonrió, él la tomó por la cintura y entraron juntos sin mirar atrás. La puerta se cerró. Daniel no supo cuánto tiempo permaneció allí. Su corazón latía con una violencia que nunca recordaba haber sentido. Sacó su celular, tomó una foto. No por venganza. Por necesidad. Como alguien que guarda pruebas de algo que nunca hubiera sabido. Condujo a casa en silencio, como si arrastrara los restos de una versión de sí mismo que acababa de morir en ese coche. No lloró. No gritó. No rompió nada. Se sirvió una copa de vino, encendió la lámpara del salón y esperó. Cuando entró horas más tarde, con los ojos brillantes y el perfume agitado, la encontró sentada en el sillón, con la pantalla de su teléfono celular iluminando su rostro. No hubo escena. No hubo insultos. Solo una pregunta, ¿dónde estabas? Laura tartamudeó. Inventó algo que ya no importaba. Le mostró la foto. El silencio que siguió fue más devastador que cualquier palabra. Laura se desplomó. Trató de explicar. Decía cosas incoherentes, se sonrojaba porque se sentía solo, que había sido un error, que no sabía en qué momento todo se derrumbó. Daniel no respondió. Entró en la sala, cerró la puerta y no volvió a hablar esa noche. A la mañana siguiente, la casa estaba igual, pero nada era igual. Laura evitó a Daniel. La miraba con esa mirada que disecciona cada detalle, cada movimiento, cada sombra de la voz. El desayuno fue silencioso. Luca habló, preguntó por el parque, para el partido del fin de semana, ajeno a la tensión que lo rodeaba. Daniel lo escuchaba con ternura, como si fuera el único trozo puro que quedaba de su vida anterior. Durante los días siguientes, Laura intentó reparar lo irreparable. Quería explicar lo que no tenía explicación. Dijo que no significaba nada, que había sido un desastre, que todavía era su casa. Daniel no gritó, no se fue, pero tampoco se rindió. Había algo en su silencio que dolía más que cualquier reproche. Ella comenzó a derrumbarse. Llorar en la ducha. Pasar horas mirando al vacío. Buscar a Clara más a menudo, como si necesitara un ancla. Daniel se dio cuenta de esto. Y él guardó silencio. Entonces sucedió algo inesperado. Una noche, mientras Daniel cenaba solo, su teléfono celular vibró. Fue un mensaje anónimo. Una sola imagen. Una foto de Laura y el mismo hombre, esta vez en otro lugar. Otra cita. Otro ángulo. No fue solo una noche. No había sido un accidente. Daniel sintió que el mundo se abría bajo sus pies. No sabía quién había enviado la imagen, pero una cosa estaba clara, había más. Mucho más. Esa noche no durmió. Empezó a unir puntos. Para revisar mensajes antiguos, fechas, ausencias. Mirando hacia atrás con los nuevos ojos de quien despertó de una mentira. Se dio cuenta de que había vivido en un simulacro. Que las señales siempre estuvieron ahí. Este amor a veces no es suficiente para sostener la verdad. Decidió actuar. No por venganza, sino por dignidad. Él preparó todo. Los documentos. Las cuentas. Copias de seguridad. Y lo más importante, el momento. Planeó un enfrentamiento que Laura nunca olvidaría. No sería impulsivo. Sería meticuloso. Frío e implacable.
como los aviones que trazó con precisión milimétrica. Sabía que ella no se lo esperaba. Todavía creía que la amaba tanto como que lo perdonaba todo. Y en parte tenía razón. Todavía la amaba. Pero el amor también tiene límites. Cuando llegó el día, esperó a que regresara Laura. Entró como si nada, con esa sonrisa ensayada, ya no hizo trampa. Daniel la llamó a la sala de estar. Le pidió que se sentara. Ella, sorprendida, obedeció. Luego, sin levantar la voz, le dijo que lo sabía todo. Lo había visto todo. Que había pruebas. Que tu relación, tu matrimonio, tu historia, se acabó. Ella suplicó. Llorar. Dijo que podía cambiar. De eso se arrepintió. Eso fue una locura. Que él era tu vida. Pero Daniel no dudó. Le mostró los papeles del divorcio. Le dijo que saldría de la casa. No quería explicaciones. Que ella podría tenerlo todo. Que solo quería recuperar la paz. Laura se sorprendió. No entendía cómo podía ser tan firme. Tan definitivo. Pero no sabía que Daniel ya había comenzado a sanar. Que en medio de la oscuridad, una nueva verdad se abrió paso. Y que la persona que cambiaría el curso de esta historia, estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. La casa estuvo en silencio durante días. Daniel se quedó sin escándalos, sin ultimátums públicos, sin argumentos teatrales. Laura seguía allí, rodeada de los mismos muebles, los mismos cuadros, las mismas paredes que ahora parecían confinarse como una prisión. No sabía cómo funcionaba el mundo sin él. Dormía mal, comía poco, lloraba en el baño, revisaba fotos antiguas como aquella que parecía evidencia de que todo era real. Lucas se quedó con Daniel esa semana. Era parte del acuerdo temporal hasta que se arreglaran las cosas. Aunque parece que todavía no pasa nada. Clara pasaba de vez en cuando por la casa, intentaba distraerla, consolarla, pero sus palabras parecían vacías, mecánicas, como si ella también estuviera agotada. Laura, sin embargo, no dejó de lado la única salvación que era su amiga. Él era el único que no la juzgaba abiertamente, el único que conocía cada detalle de lo que había sucedido y, sin embargo, no había seguido adelante. Oh, eso pensé. Una tarde, sin previo aviso, Daniel regresó. Tocó la puerta con firmeza. Laura se abrió como si su corazón hubiera reconocido el sonido antes de que sus pies llegaran al pasillo. No hubo lágrimas. Ni siquiera sonrías. Solo una densa tensión que flotaba entre los dos como una verdad a punto de explotar. No trajo bolsas ni papeles. Traje algo peor. Una certeza en los ojos que Laura no supo descifrar. Le pidió que hablara. No fue una súplica. Fue una orden tranquila. Ella lo invitó a pasar. Se sentaron al frente, como dos extraños a punto de negociar los restos de un naufragio. Daniel pronto fue directo al grano. Dijo que no había buscado reconciliaciones, ni perdón ni cerrar heridas. Vino porque había algo que Laura merecía saber. Algo que cambiaría por completo tu percepción de los últimos meses. Ella frunció el ceño, confundida. No sabía qué más podría doler. ¿Qué más quedaba por destruir? Daniel empezó a hablar con una calma que le heló la sangre. Dijo que después de irse, recibió un mensaje. Una dirección. Una invitación extraña y anónima, firmada únicamente con una carta. Lo pensó durante días. Finalmente, por curiosidad o algo más profundo, así fue. Y allí, sentada en un banco de madera, claramente esperé. Laura se rió nerviosa, absurda y casi burlona, como si la escena no tuviera sentido. Pero Daniel no se inmutó. Apariencia fija. Clara fue quien se puso en contacto con él. No para confesar, sino para explicar lo que Laura nunca habría dicho. En ese momento, Laura supo que algo terrible estaba a punto de salir a la luz. Se levantó. Murmuró que no entendía lo que tenía que hacer claramente en todo esto. Daniel también se levantó, la miró con una tristeza que no había demostrado el día de su partida. No fue el amante. Ya había pruebas de ello, ya había certeza.
Lo que Daniel no sabía, lo que nunca sospechó, era que mientras él sufría, mientras estaba destrozado por dentro, había alguien más llorando por él. Y no solo sufrimiento. Observando. Espera. Clara se enamoró de él. No fue una caída reciente. No nació de la traición de Laura. Era viejo. Silencioso. Casi puro. Lo mantuve en secreto durante años. Por respeto. Por miedo. Porque no quería dañar lo que existía entre los tres. Pero cuando Laura empezó a engañar a Daniel, cuando Clara fue testigo del deterioro, de las mentiras, de las noches falsas, algo dentro de ella se rompió. Era el confidente de Laura, sí. Había oído sus confesiones. Él consoló sus fracasos. Pero con cada palabra, con cada detalle, una parte de Clara se alejaba. Hasta que no pudo más. Laura intentó reír de nuevo, esta vez con amargura. Le preguntó si Daniel estaba con ella ahora, si eso era todo. Que ella falló, sí, pero no perdió el tiempo. Daniel negó con la cabeza. No estaban juntos. Aún no. Porque antes de empezar nada, necesitaba cerrar este capítulo. No quería mentiras. No quería la mitad de la verdad. Quería mirar a la mujer con la que había compartido más de una década y decirle lo que nunca esperó escuchar, que no solo la perdió por traición, sino porque otra mujer, mucho más cercana de lo que sospechaba, había hecho lo que ella no sabía cómo hacer. Agradecer. Laura gritó. La voz se rompió en 1000 fragmentos. Preguntó cuándo, cómo y por qué. Dijo que Clara era su amiga, su hermana del alma, la única que siempre estaba ahí. Y Daniel simplemente respondió que ese era el problema. Esa Clara siempre estuvo ahí. Al ver esto. Entiende esto. Tenencia. En silencio. Sin trampas. Sin destruir. Las lágrimas corrieron por el rostro de Laura sin permiso. Cayó al suelo. No pude procesarlo. No pude entender. Ella no solo perdió a su marido. Había perdido a su único aliado. Para tu cómplice. Quien conocía cada uno de sus secretos más oscuros. Y esa mujer amaba al mismo hombre. Y ahora lo sabía. Daniel se agachó y la ayudó a levantarse amablemente, pero sin ternura. No había odio en las manos. Solo misericordia. Dijo que no sabía qué pasaría con Clara. No estaba interesado en pensar en eso ahora. Pero él merecía saberlo. Merecía ver claramente las consecuencias de todo. No solo lo que le había hecho a otro hombre, sino lo que había ignorado todo este tiempo. El amor que creía tener no era invencible. Se rompió. Y cuando se rompiera, alguien podría recogerlo. Se fue sin mirar atrás. Laura se levantó, inmóvil. El mundo entero dio la vuelta. Ni siquiera podía odiar a Clara. Porque en el fondo sabía que había señales. Hubo momentos. Pequeños detalles que ignoraron. Me reí entre los dos. Miradas largas. Silencios compartidos. Pero nunca pensó que pudiera significar algo. Y ahora lo entiendo. Clara la traicionó sin tocarla. Y, sin embargo, lo había hecho con más impacto que cualquier infidelidad física. Esa noche, Laura llamó a Clara. No grites. No reclames. Pero preguntar por qué. Clara se tomó el tiempo para responder. Cuando lo hizo, su voz tembló. Dijo que esa nunca fue su intención. Que odiaba por sentir lo que sentía. Pero Laura fue demasiado lejos. En algún momento dejó de merecer a Daniel. Y que, si algún día decidía mirarla, no sería para vengarse. Sería por amor. Por un amor que era demasiado silencioso. Laura no dijo más. Apagó las luces. Y por primera vez en semanas durmió profundamente. No por la paz. Sino porque el caos había llegado a su clímax. No había nada que perder. Solo quedaba observar cómo caían los pedazos. ¿Y quién estaba entre los escombros?
Han pasado 3 semanas desde aquella devastadora conversación en el salón. Laura no volvió a contactar a Daniel. Por supuesto que no. La casa, antes cálida, se convirtió en mausoleo. Las luces permanecieron apagadas la mayor parte del tiempo, los platos se amontonaron sin aviso, las plantas del jardín empezaron a secarse. Laura vivía en un estado de ausencia, no precisamente por tristeza, sino por colapso interno. Dejó de comprender cómo debe continuar, cómo se reconstruye una identidad cuando se liberan todas las certezas de un solo día. Había perdido la confianza de su hijo, la mirada honesta de su marido y el cariño incondicional de su mejor amiga. Por las noches, se despertaba sobresaltada, con la garganta seca y una sensación punzante en el pecho que no desaparecía hasta que el amanecer comenzaba a iluminar el techo con un gris principal. Mientras tanto, Daniel encontró refugio en una pequeña casa de campo en las afueras. La propiedad pertenecía a un viejo amigo que me la prestó sin hacer preguntas. Luca lo acompañaba los fines de semana. Durante el día jugaban, cocinaban juntos, caminaban por el bosque. Por las noches, Daniel lo miraba dormir y se preguntaba si algún día le explicaría lo que había pasado entre él y su madre. Por ahora, el chico solo preguntó por qué ya no vivían juntos. Y Daniel respondió con ternura, sin detalles, prometiendo que nada cambiaría en su amor por él. Clara no buscó a Daniel. Después de su conversación con Laura, algo dentro de ella se cerró. No por fracaso. No es vergüenza. Pero por una profunda necesidad de silencio. No quería ser la causa de un nuevo caos. No quiso presentarse como una solución a lo que nacía del dolor. Y, sin embargo, todos los días pensaba en él. En tus ojos. En tu voz. Como se contuvo incluso en medio del colapso, demostrando una nobleza que pocos hombres mantienen cuando están heridos hasta la médula. El inevitable encuentro tuvo lugar el viernes al anochecer. Clara pasó por una pequeña librería cuando lo vio salir con una bolsa de papel en las manos. Estaba solo, con una bufanda desordenada y una barba incipiente que lo hacía parecer alguien diferente. Él también la vio. No hubo amplias sonrisas ni gestos apresurados. Solo un descanso. Una mirada larga. Y un silencio lleno de palabras no dichas. Él fue quien habló primero, en voz baja, preguntando si quería café. Ella lo dudó, pero asintió. Caminaron tranquilamente hasta un lugar discreto. Pidieron 2 bebidas calientes y se pararon cerca de una ventana. El aire olía a pan recién horneado y a conversaciones extraterrestres. Durante un rato no hablaron. Entonces, Daniel rompió el silencio, diciendo que lo había pensado. Quería llamarla, pero no sabía si era lo correcto. Clara miró hacia abajo y dijo que había pensado lo mismo. Que odiaba lo que sentía, pero que ya no podía fingir que lo sentía. Daniel no respondió de inmediato. Jugaba con la cuchara en su taza como si las palabras estuvieran de fondo. Finalmente, levantó la vista y le dijo que él tampoco podía fingir. Que hace tiempo empezó a verla de otra manera. Que lo detuvo no fue el miedo, sino la historia que compartieron con Laura. Clara respiró hondo. Dijo que no estaba preparado para ser la mujer que sustituye a otra. Que la posibilidad de estar con él tenía que venir de otro lado. No del vacío. No por el dolor. Daniel asintió. Lo entendí. Pero también dijo que a veces el amor llega de manera imperfecta. Esto no siempre nace cuando el mundo está en orden. A veces aparece cuando todo se desmorona. Y quizás por eso es más fuerte. Laura, mientras tanto, seguía cayendo. Regresó al trabajo, pero sin alma. Cometió errores que nunca cometió. Sus compañeros empezaron a notarlo. Algunos preguntaron, otros se alejaron. Clara ya no estaba allí para cubrirla. Tampoco respondió a sus mensajes. La traición de su amiga estaba ocurriendo de maneras que ella aún no podía identificar. La de Daniel, en cambio, se convirtió en una ausencia cada vez más difícil de ignorar. No lo culpé. De lo contrario. A veces incluso lo admiraba. Por haber tenido fuerzas para partir. Por no insultar. Por dejarla con toda la dignidad que ella misma no supo sostener.
Una mañana, mientras revisaba archivos viejos en su computadora, encontró una carpeta con fotografías de un viaje que los tres habían hecho años atrás. En una de ellas, Clara miraba a Daniel con una sonrisa que en ese momento parecía inocente, pero que ahora revelaba una verdad que nunca quiso ver. Empezó a llorar incómodo. No por celos. No por pérdida. De no ser por la certeza de que su ceguera había sido elegida. Que en algún rincón de su mente ya lo sabía. Pero prefirió ignorarlo. Como se ignoran los síntomas de una enfermedad hasta que ésta se vuelve irreversible. Ese mismo día, Daniel recibió una llamada inesperada. Era del colegio. Lucas tenía un problema. Nada grave, pero necesitaban un adulto. Laura ya estaba allí. Cuando llegó Daniel, la vio esperándolo sentada en un banco. Se levantó tan pronto como lo vio, pero no se acercó más. Caminó hacia ella. Se saludaron con un gesto. Hablaron con el director, resolvieron lo necesario. Luego, salieron juntos a estacionar. Laura pidió unos minutos. Él aceptó. Caminaron en silencio hasta un parque cercano. Se sentaron debajo de un árbol. Laura empezó a hablar con una voz que sonaba como la de otra persona. Dijo que no le pediría que volviera. Que no buscó mayores explicaciones. Solo quería que supiera que lo entendía todo. Que el amor que él merecía no era el que ella era capaz de darle. Ojalá hubiera encontrado la paz, porque él siempre fue luz. Y ella, en cambio, apagó la luz por miedo, por egoísmo, por no saber cuidar lo que tenía. Daniel la escuchó sin interrumpir. Él no la consoló. No estaba en lo cierto. Él simplemente dijo gracias. Dijo que necesitaba escuchar esto. No fue fácil seguir adelante con tanto silencio entre los dos. Laura le preguntó si había sido claro. Él no respondió de inmediato. Luego, con calma, dijo que no. Sí, habían hablado. Que había sentimientos. Pero todavía no. Porque el amor no se construye sobre ruinas. Está construido en tierra firme. Y todavía estaba limpiando los escombros. Laura asintió. Lo entendí. Lo respetaba. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con sinceridad. No por alegría. De rendición. Sabía que había perdido. Y eso fue justo. Pero también sabía profundamente que Daniel estaba en buenas manos. Como Clara lo cuidaría como si no lo supiera. Y que aunque dolía, había algo poéticamente correcto en ello. Al despedirse se abrazaron. Fue un abrazo largo, sin promesas, sin futuro. Solo un cierre. Un final digno para una historia que ya no podía continuar. Días después, Daniel volvió a ver a Clara. Esta vez no en una librería, ni por casualidad. Él la llamó. Le dijo que necesitaba hablar. Se conocieron en una nueva y reluciente cafetería. Hablaron durante horas. No del pasado. Del presente. Lo que querían. Lo que temían. Y luego, sin previo aviso, Daniel alcanzó la mesa. Clara no se lo quitó. Y así, en el lugar más inesperado, sin fuegos artificiales ni declaraciones dramáticas, algo nuevo comenzó. Algo real. Algo que no nació del dolor, sino del profundo reconocimiento entre dos almas que finalmente se miraron sin sombras entre ellas. La transición que vino después fue más silenciosa de lo que cualquiera podría haber predicho. No hubo nuevos brotes, cartas dramáticas ni escenas de rescate improvisadas. El caos que había sacudido todos los cimientos se había disipado, pero en cambio había un eco constante, una especie de calma melancólica que parecía invadir cada espacio que alguna vez estuvo lleno de voces, promesas y rutinas compartidas. Daniel no habló con Laura después de ese último abrazo. No porque la odie o porque no habrá problemas pendientes, sino porque entendió, con esa claridad que solo viene después de una crisis, que a veces lo más amoroso que puedes hacer es quitarte del camino de otra persona. No hubo despedida, solo el peso inevitable de una historia que había llegado a su límite. Clara, en cambio, empezó a reconfigurar su vida desde otro lugar.
Ya no estaba a la sombra de nadie, ni como amigo ni como confidente. Por primera vez en años, se le permitió sentirse valiente, sin esconderse detrás de una lealtad mal entendida. Aún así, no corrió hacia Daniel. No quería llenar espacios vacíos. Quería saber si lo que existía entre ellos era genuino o simplemente un elegante confort ante tanto daño. Así que se tomó un tiempo entre ellos, no por distancia emocional, sino por respeto al proceso. Daniel entendió. Y esperó. Luca, en medio de todo, empezó a aceptar que el mundo de sus padres ya no era un solo hogar. Daniel aseguró que los fines de semana fueran memorables, no con actividades costosas ni promesas espectaculares, sino con total presencia. Le preparó el desayuno como antes, lo llevó al parque, respondió a sus preguntas con una honestidad adaptada a su edad, sin disfrazar lo imprescindible. El niño perspicaz ya no preguntaba por qué mamá lloraba o por qué papá dormía en otra casa. Fue como simplemente observar todo desde la cruda sabiduría que tienen los niños cuando enfrentan una pérdida. Daniel sintió que aunque Luca no tenía las palabras, él lo sabía. Sabía que las cosas habían cambiado para siempre. Laura regresó con sus padres por un tiempo. No soportaba la soledad del lugar que antes había sido su refugio. Cada rincón lo atacaba con recuerdos, con fantasmas de conversaciones, con risas ahora vacías. No buscó el perdón de nadie, no pretendía expiar los fracasos con acciones forzadas. Pero había algo en ella que necesitaba ser reconstruido. Se inscribió en terapia. Empezó a escribir. Llenó cuadernos de reflexiones, de verdades que, durante años, se negó a ver. Parecía más rudo que nunca. Y comprendió que, además del daño que había hecho a los demás, se había traicionado a sí mismo. Se le había permitido vivir una vida en la que el silencio era más cómodo que la honestidad, donde la costumbre era más tolerable que el deseo. No estaba justificado, pero por primera vez intentó comprenderse a sí mismo. Mientras tanto, Clara decidió dejar su trabajo en la agencia. No podía soportar el peso de los pasillos, las apariencias, los susurros. Empezó a colaborar en un proyecto independiente, alejado del foco habitual, alejado del ruido. Descubrió en esa pausa una manera de volver a su eje. Y solo entonces, cuando sintió que ya no caminaba por culpa ni por extrema prudencia, llamó a Daniel. No fue un compromiso. No fue una reunión para definir nada. Fue una larga caminata por el sendero del parque al atardecer, sin agenda, sin planes. Simplemente caminaron, hablaron de cositas, se rieron tímidamente y al final, en cualquier banco, se tomaron de la mano. No se besaron. No se prometió nada. Simplemente dejaron respirar esta nueva forma de estar juntos. Pero la vida, con su naturaleza inestable, no permite que las historias se establezcan sin probar sus límites. Un día, Laura recibió una oferta de trabajo en otra ciudad. Era un puesto importante y desafiante, con un buen salario. No pensó mucho en eso. Lo vio como una salida, como una oportunidad de empezar en otro lugar donde no cargara con su pasado. Pero eso significaba que Luca tendría que pasar más tiempo con Daniel. Y también implicó enfrentar el dilema de la distancia física con un niño que ya había experimentado suficientes fracturas emocionales. Laura lo dudaba. Se debatió entre su legítimo deseo de reconstruirse y su papel inalienable de madre. Discutió con Daniel. Fue una conversación larga, llena de pausas y preguntas difíciles. No puso objeciones, pero estaba claro. Le dijo que por primera vez estaba en paz, que había aprendido a vivir en su dolor sin dejar que lo consumiera. Y que, si sentía que tenía que irse, lo haría sabiendo que Luca estaría bien atendido, pero también que esta decisión tenía un coste emocional que debía aceptar con valentía. Laura apreció su honestidad. Sabía que tenía razón. No podía seguir escapando. No podía volver a poner la distancia como solución. Entonces propuso una alternativa, quedarse más tiempo, pero mudarse a otro lugar dentro de la misma ciudad. Un espacio nuevo, sin historia previa, sin sombras compartidas. Un hogar donde podría iniciar otra versión de sí misma, sin cortar el vínculo con su hijo. Daniel aceptó. Aprecié ese gesto. Fue una señal de madurez, un verdadero intento de construir algo desde la responsabilidad. Y en medio de este nuevo orden, surgió algo inesperado.
Una invitación. Una boda. Ni de Daniel ni de Clara. Pero de un viejo amigo en común. Laura no sabía si debía asistir. Sabía que Daniel estaría allí. Probablemente también esté Claro. Pero decidió irse. Por la dignidad. Por demostrar que podía mirarlo. Fue reparado cuidadosamente. No para impresionar, sino para sentirme bien. Cuando llegó, los vio. Primero para él. Entonces para ella. Estaban juntos, pero no como una pareja fanfarrona. Se rieron entre otros amigos. Se notaron cómodos. Hubo una complicidad diferente entre ellos. No es la intensidad de un amor recién nacido, sino la firmeza de dos personas que han aprendido a cuidar las raíces. Daniel la vio. Se acercó con respeto. Él la saludó con una sonrisa sincera y desahogada. Clara también la saludó. No hubo gestos incómodos ni tensión en el aire. Solo la evidencia tácita de que los tres habían cambiado. En algún momento de la noche, Laura se acercó a Clara. Pidió un minuto a solas. Partieron bajo una pérgola adornada con luces tenues. Laura respiró hondo. Él le dijo que durante mucho tiempo la odió, sentía que le habían quitado algo vital, pero ahora entendió que nadie roba lo que otro descuida. Como Clara no era su enemiga. Eso, en esencia, era ser ella quien dejaba sin violencia el espacio que otra persona ocupaba. Clara no supo qué responder. Él simplemente la miró con los ojos humedecidos. Se abrazaron. Fue un abrazo tenso, breve, pero suficiente. Después de este encuentro, no hubo necesidad de más palabras. Todos regresaron a su propio espacio. A tu ritmo. Para sus propias reconstrucciones. Daniel y Clara empezaron a compartir más tiempo juntos, sin miedos, sin el peso de un pasado sin resolver. Aún no vivían juntos, pero compartían fines de semana, proyectos, libros, pequeños rituales que hablaban de una vida que se fue construyendo paso a paso. Laura, en su nuevo apartamento, pintaba. Algo que la universidad no hizo. Llenó sus paredes con lienzos abstractos y coloridos que nunca antes le habían permitido usar. Comenzó a enseñar arte a los niños. Eso se rió más. Se fue reconciliando poco a poco con su reflejo. Pero aún quedaba una decisión pendiente. Un cierre definitivo. Algo que Daniel tuvo que afrontar. Algo que no se resolvió con nuevos amores ni con paz interior. Un profundo dilema que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Algo que, al revelarse, le obligaría a elegir entre la justicia emocional y la compasión absoluta. Y no habría retaguardia. Había aparecido con densa claridad, como si el cielo hubiera predicho que algo estaba por concluir. Daniel miraba por la ventana de su estudio mientras Luca dormía en la habitación de al lado, rodeado de libros, juguetes y dibujos colgados con cinta adhesiva en la pared. El niño se había adaptado al nuevo esquema sin dramas. Tenía la madurez de quien había visto el mundo desmoronarse y, aún así, decidió seguir amando a los que estaban de pie. Daniel lo miró con una mezcla de feroz admiración y responsabilidad. No podía permitirse el lujo de fracasar. Todo lo que había hecho de la ruptura, desde el silencio hasta las nuevas decisiones, giraba en torno a este compromiso no escrito de mantener intacto su mundo emocional. Sin embargo, ese día trajo una carga diferente. Porque después de tantos meses de distanciamiento, pausas y silencios prudentes, Clara había dicho que sí. Sí a una vida juntos. Sí a dejar de andar con cuidado. Sí a dar el paso que ambos habéis pospuesto durante tanto tiempo. Decidieron buscar una casa, no la de ella, sino una nueva, donde cada rincón naciera de cero, sin ecos de otras historias. Clara propuso un barrio tranquilo, con árboles y calles antiguas donde el silencio sonaba prometido. Daniel aceptó sin discutir. Finalmente, se nos permitió dejar de pensar en el pasado como un fantasma permanente. Todo parecía alineado, hasta que llegó la llamada. Era un sábado por la tarde. Laura. No habían estado en contacto durante semanas. Dudó en responder, pero lo hizo. Su voz al otro lado de la línea sonaba contenida, diferente. Dijo que necesitaba hablar, pero no con ella.
fue para Luca. Algo que descubrí, algo de lo que no podía callar. Se vieron al día siguiente en una discreta cafetería. Laura llegó con una carpeta en las manos, ojos oscuros, rostro pálido. No hubo preámbulos. Le dijo que cuando revisó documentos antiguos, encontró inconsistencias en los registros del hospital donde nació Luca. Nunca lo sospeché. Pero una curiosidad absurda la llevó a pedir una copia de los trabajos originales y contrastarlos con su propia historia clínica. Entonces se hizo un test genético él solo, primero por preocupación, luego por miedo. El resultado estaba en la carpeta. Daniel la miró en silencio, sin tocar el sobre. Ella miró hacia abajo. Dijo que no entendía cómo sucedió. Nunca tuve la intención de mentirle. Que cuando supo que estaba embarazada creyó, y juró convencida, que era de él. Pero ahora sabía que no. Que el padre biológico de Luca era otra persona. No un extraño. El hombre con el que lo engañó. Daniel no reaccionó de inmediato. Tomó el sobre. La abrió. Leyó las palabras como si fueran parte de una lengua extranjera. Lo entendió todo, pero una parte de su mente se negaba a aceptar la magnitud de lo que acababa de escuchar. No fue solo otra traición. Era la raíz de todo. El centro de su vida, su motor, su hijo, no nació de él. Pero entonces sucedió algo inusual. No gritó. No rompió nada. No la maldije. Él simplemente respiró hondo. Dijo que necesitaba tiempo para procesarlo. Y se fue. Clara la encontró esa noche sentada en el porche, con la mirada fija en el suelo. Le contó todo. Sin adornos. Sin omitir el más mínimo detalle. Ella escuchó sin interrumpir. Tomó la mano. Le dijo que no lo soltara. No tuve que decidir nada de inmediato. Que no debería sentirse presionado a amar a alguien que no fuera su hijo. Pero él la interrumpió. Dijo que Luca era suyo. Que lo crió, con cuidado, lo abrazó en sus noches febriles, se rió con sus cuentos. Que lo amaba incluso antes de saber cómo era su rostro. Esa sangre no fue el único vínculo que formó un padre. Y que este niño que lo llamaba padre, con inquebrantable certeza, seguía siendo suyo, más que nunca. Gritó Clara. No por la revelación. Pero para el tipo de hombre que tenía delante. Uno capaz de absorber el dolor sin convertirlo en veneno. Aquel que decidió desde el amor y no desde el ego. Esa misma semana, Daniel pidió volver a hablar con Laura. Le agradeció su honestidad. Le dijo que aunque lo que hizo le dolió, valoraba que ese secreto no se lo llevaran a la tumba. Eso lo perdonó. No porque ella lo mereciera, sino porque necesitaba vivir sin resentimiento. También pidió que le mencionara todo esto a Luca. Al menos no todavía. Cuando llegara el momento, sería él quien se sentaría con el niño para explicarle la verdad, si esa verdad fuera necesaria. Con el tiempo, la vida volvió a reaccionar. Daniel y Clara se movieron. La casa era cálida, con techos altos y un pequeño jardín. Clara colgó plantas en las ventanas. Daniel construyó una biblioteca de madera donde guardaba los libros que había leído con su hijo. Luca se adaptó rápidamente. Clara no intentó ocupar la casa de su madre. Era solo presencia, consuelo, ternura discreta. Laura, en cambio, se dedicó más intensamente a la pintura. Presentó por primera vez en una galería local. Vendió algunas obras. Otros donó a centros infantiles. Empezó a hablar de reconstrucción emocional. No fui proclamado ejemplo de nada. Solo compartí lo que aprendí a través del dolor. Un año después, Daniel organizó una pequeña reunión en casa. Nada formal. Solo amigos cercanos, personas que estuvieron presentes en el proceso. En medio de la celebración, Luca se le acercó. Le dijo que quería hacerle una pregunta. Daniel asintió. El niño, con esa franqueza desgarradora que siempre lo ha caracterizado, le preguntó si alguna vez pensó en dejarlo cuando todo cambió. Daniel se agachó, lo miró a los ojos y le dijo que no. Que no era su hijo por un artículo o resultado.
que era su hijo porque lo elegía todos los días, incluso cuando dolía respirar. Luca lo abrazó sin decir más. Y en ese momento, Daniel supo que todo lo que vivió valió la pena. La historia no terminó con los fuegos artificiales. No hubo un final perfecto. Solo las personas que cayeron, se rompieron y decidieron levantarse con más verdad. Laura, sola, pero en paz. Clara, amando sin pedir permiso. Daniel, marcado, pero libre. Luca, con una infancia marcada por la complejidad, pero rodeada de amor real. Y en medio de todo esto, una poderosa lección: esta traición no solo destruye, sino que también revela. Que no hay reconstrucción sin verdad. Y a veces, cuando sentimos que lo hemos perdido todo, ahí es donde realmente comienza la vida. Ahora depende de usted. Comenta abajo o, ¿pensaste en esta historia? Tu opinión y personas muy importantes para seguir creando narrativas que toquen y provoquen reflexión. No estaba suscrito al canal para seguir la historia. Aquí nosotros nunca apoyamos ningún tipo de traición. Con el pelo alto, mostramos cómo las tecnologías de la información pueden arruinar vidas y dejar marcas profundas. Lo jugué desde corta distancia.